Empezó a grabar, ¿no? Parece que sí. Ya vamos a esperar un rato a ver si se conecta más gente. Hola Javiera. Hola Jennifer. Vamos a esperar un ratito más a ver si alguien más se conecta. Hasta las 17:05. Me recién mi chat. Estoy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal este fin de semestre? ¿Su primer fin de semestre en la carrera? Parece que vamos a hacer pocas hoy. Quizá el partido de Chile tuvo algo que ver. Ya, vamos a empezar. Entonces, ahí llegó Carolina. Hola Carolina. Bueno, Hola, y ojalá se vayan sumando, ojalá y se vayan sumando más personas. Pero en honor al tiempo vamos a empezar, porque igual son hartas cosas las que hay que ver. Y bueno, si no, igual va a quedar grabado para quienes no se puedan conectar hoy. ¿Ya? Entonces, ya. ¿Alguien me puede decir qué está viendo en este momento en la pantalla, por favor? Si se está proyectando o no. un PPT que dice teorías ¿Se sociológicas. ve lo que estoy tratando de proyectar? Ya, ya, muy bien. Bueno, en la ayudantía de hoy vamos a ver varias cosas y vamos a reforzar lo que ya vieron en clases con la profe Claudia respecto a las teorías sociológicas y vamos a implementar también los métodos que plantean cada una de estas teorías, cada una de estas perspectivas. ¿Ya? Primero, respecto a la organización de las ayudantías, que es algo importante que conversemos antes de continuar, nos quedan dos ayudantías generales. En verdad, una si no contamos esta, ¿ya? Nos queda la de hoy y la del próximo viernes. Después de eso, las ayudantías van a estar enfocadas en los exámenes, ¿ya?
que yo acá les propongo que sea el lunes 5 de julio, el viernes 9 de julio y el lunes 12 de julio, considerando que los exámenes son los días miércoles, el miércoles 7 y el miércoles 14. ¿Ya? Entonces aquí les pongo como un calendario para poder visualizar mejor esto. Esta es la ayudantía de hoy, 18. La próxima semana también tendríamos la ayudantía, ¿cierto? El 25. El 21 y el 28 se supone que son feriados. Después, esta semana no habría ayudantía. Esta semana ustedes cierran el ramo, se define quién va a examen, quién no. Entonces aquí el viernes ya tendrían que tener claridad quién va a examen y quién no, ¿cierto? Entonces acá van a poder repasar un poco el sábado y el domingo. Y el lunes tendríamos una ayudantía. Después vendría el examen de primera oportunidad y el viernes habría otra ayudantía y luego el lunes siguiente también para preparar el examen 2. Ahora, si el lunes 5 vemos que quedamos cortos de tiempo para abordar todo lo que sea necesario para preparar bien el examen 1, esta ayudantía se puede mover al 6, ¿ya? Ahí va a haber mucha flexibilidad, además que esta semana ya no hay clases. Entonces vamos a poder tener esa flexibilidad de ir adecuándolo según las necesidades que tengan las personas que vayan a dar este examen de primera oportunidad. Lo ideal es que si van a este examen no vaya nadie al de segunda oportunidad. Pero si alguien tiene que ir al de segunda oportunidad, igual van a estar las ayudantías correspondientes para preparar ese examen. Los horarios, por lo menos hoy y el próximo viernes, es el horario normal en el que estamos hoy día, de 5 a 6 y media. El resto de las ayudantías las podemos realidad como queramos, puede ser más flexible, puede mantenerse este mismo horario de 5 a 6 y media o podemos ir adecuándolo según eso. ¿Están de acuerdo? No sé, ¿qué piensan? ¿Les parece? Hola Nayelka, hola Sebastián, recién vi que entraron. Amalia me dice que un dedito para arriba. Ya, entonces, bueno, los exámenes, estas son las fechas, el miércoles 7 de julio y el miércoles 14 de julio, son las fechas que están calendarizadas en la programación de la asignatura. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, la profe les va a ir dando los horarios y todo eso. A ver, parece que llegó algo al chat. Hola, Lewis, poner a Nayelka. Hola. Ya, eso sería la organización de lo que serían las ayudantías, las reuniones de la ayudantía, es lo que queda del semestre. Y con eso ya terminaríamos y seríamos todos libres para descansar por lo menos 2 semanas de julio. Si se escuchan gritos, pido perdón. Mi familia está viendo el partido en otras habitaciones. ¿Ya? Yo por eso Eso. tampoco comento mucho, porque incluso mi tío acaba de decir como 30 disparates. Cosas de partidos. Ya, entonces, también en este contexto de cierre de semestre que muchas veces es muy estresante, les quería dar mucho ánimo. Escuchaba, bueno, no estuve presencialmente en la clase del lunes, pero sí la vi y veía cómo las impresiones o los sentimientos que tenían respecto a este cierre de semestre en el Menti que realizó la profe. Entonces, al final, uno al final del semestre siempre termina agotado, muy cansado, pero después de esto ya va a venir un periodo de descanso y van a poder recargar sus energías y todo eso. Ya al final, estas semanas que vienen van a ser como de harto trabajo, de harto esfuerzo. Imagino que deben tener hartas cosas igual con las otras asignaturas, pero a medida que vaya pasando el tiempo, igual van a poder irse organizando mejor y van a poder sobrellevar o acostumbrarse a sobrellevar estos cierres de semestre que a veces son tan intensos. ¿Ya? Eso, por un lado. Y bueno, ahora ya entrando en no sé si alguien tiene algo que decir antes de avanzar respecto a lo que conversamos, a la organización, ya está, no sé, desahogarse con respecto a este cierre de semestre. A ver, están dejando algo en el chat. ¿Cuánto duran las vacaciones? Mira, nosotros, mira, se supone que si tú no das examen, este semestre termina oficialmente el 2 de julio.
Si tú no das ningún examen, tienes prácticamente todo julio para descansar. Tienes como un mes de vacaciones. Si das examen de primera oportunidad, que sería el 7, ¿cierto? Tendrías 3 semanas de vacaciones. Y si das examen de segunda oportunidad, tendrías 2 semanas de vacaciones. Al final, si no me equivoco, volvemos, no sé si esa semana del 28 de julio o del 5 de agosto, pero una de esas 2 semanas es cuando comienza el segundo semestre. Entonces es harto tiempo de vacaciones para poder descansar y refrescarse y todo, cuando no dan exámenes. Y si dan exámenes, igual, sea como sea, tendrían 3 o 2 semanas, ¿ya? Así que en ese periodo aprovechen de descansar para después volver a retomar las asignaturas. Ya, avanzamos entonces. ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿No? ¿Sí? No, ya, avanzamos. Ya, entonces, antes de avanzar y de ver todo, vamos a recordar un poquito el resultado de aprendizaje en el que se está enmarcando esta clase y en el que se ha enmarcado, en el que se han enmarcado las clases de teoría literaria a lo largo de esta semana, ¿cierto? Y es que, y este resultado de aprendizaje se refiere a que deben fundamentar la importancia de las dimensiones social, cultural y contextual de las interacciones orales literarias, ¿ya? Ya lo comentaron con la profe también les ha hablado un poquito respecto al trabajo que van a tener que realizar, que van a tener que analizar estas obras orales literarias y fundamentar cómo se presentan en ella estas dimensiones sociales, culturales y contextuales, cómo interfieren en estos textos orales literarios. Entonces, aquí también, la profe les mostraba que al final estas interacciones orales literarias se podían dar desde dos perspectivas, ¿ya? Desde la expresión literaria pura y dura y desde los diálogos sobre el sentido literario, ¿cierto? Acá ustedes daban varios ejemplos de ciertos contextos en los que se podían dar estas interacciones orales literarias. Acá les pongo, por ejemplo, un trovador, un juglar, ¿cierto? Que él podría representar de manera muy exacta o de manera muy certera cómo se da esta expresión literaria de manera oral, ¿cierto? Y luego tenemos también, dentro de estos diálogos sobre el sentido literario, de repente ciertos cafés literarios donde además de que exista esta expresión literaria pura y dura de personas que están recitando algún poema, etcétera, también se pueden generar estos diálogos sobre el sentido literario. Conversar sobre qué sentido tiene el poema, qué sentido tiene tal cuento, etcétera. ¿Ya? Luego, tenemos las distintas dimensiones que influyen en las expresiones literarias, ¿cierto? Estas dimensiones que estaban aquí en el resultado del aprendizaje. Y dentro de ellas tenemos la social, la cultural y la contextual. Acá les pongo algunos ejemplos que, bueno, ustedes también pusieron ejemplos en el Jamboard que trabajaron con la profe, ¿cierto? Dentro de la social podemos ver que, por ejemplo, en el momento en que un autor crea una obra literaria, pueden interferir o pueden influenciar esa expresión literaria distintos sucesos históricos, por ejemplo. Si un autor vivió el periodo de la Revolución Francesa, eso quizás se puede ver reflejado en su obra, ¿cierto? Si un autor vivió el estallido social, etc. También otro factor puede ser la clase social en la que creció, en la que se desarrolló el autor de la obra, ¿cierto? Y otras situaciones, otros elementos que pueden entrar dentro de este plano social. Luego tenemos también el cultural, donde podemos ver la religión, ¿cierto? Es distinto el enfoque que puede tener un autor si quizá es cristiano, o si quizá es musulmán, o si quizá no lo es, pero vivió igual rodeado de cristianos o vivió rodeado de musulmanes, ¿cierto? Y también otro ejemplo son las costumbres y las tradiciones, ¿cierto? Actividades, festividades que se realicen en el lugar donde creció el autor de la obra, la manera de vestir, incluso los alimentos que se comen en cierto lugar determinado, etcétera. ¿Ya? Y así también van a haber otros elementos que también pueden estar dentro de esta categoría.
Y luego tenemos lo contextual, donde aquí igual puede haber como una confluencia de distintos elementos, pero aquí se los quise como poner de manera muy gráfica y concisa, ¿ya? Investigando un poco me di cuenta de que habían algunos elementos externos e internos que pueden interferir en una persona al crear una obra. Por ejemplo, dentro de los elementos externos o ambientales está la geografía, el clima, ¿cierto? El lugar donde crece geográficamente una persona o donde vive una persona puede influir en cierta medida en su expresión literaria, ¿cierto? El clima, si vive en un desierto, si vive en un lugar donde haya mucha vegetación, esto se puede ver reflejado en su obra. Y también tenemos los elementos internos que son más personales del autor, como por ejemplo la edad, el sexo, la profesión, etc. Va a ser quizá distinto que una persona escriba una obra a sus 15 años a que escriba esa misma obra o haya tenido esa misma idea a los 40 años, ¿ya? Todos estos elementos finalmente van a influir. Y aquí retomamos también lo que es el contexto de producción, que es importante que lo interioricen. Esto igual se ve harto en el colegio y por lo mismo ustedes lo van a tener que enseñar después. Ahora en la práctica por lo menos, yo ya he tenido que verlo, bueno, mi práctica estuvo dividida como en dos colegios por problemas de cosas que escapaban de mis manos y en los dos contextos tuve que hablar un poquito sobre este contexto de producción. Entonces es importante que ustedes lo vayan interiorizando y lo manejen. El contexto de producción entonces va a hacer referencia a aquellos factores sociales, culturales y contextuales que van a influir en el autor al momento de realizar su producción literaria. Esta producción literaria puede ser escrita o una producción literaria oral, ¿cierto? Ahora, de acuerdo al resultado de aprendizaje en el que estamos enmarcados, lo vamos a enfocar desde la producción literaria oral y desde ahí es de donde lo vamos a estudiar. Entonces, aquí tenemos que el contexto de producción se puede ver como el contexto, ¿cierto? Elementos contextuales, el lugar donde vive, los sucesos políticos quizás que han ocurrido, la sociedad, la infancia de una persona, puede influir en el autor al momento de elaborar su obra literaria, ¿ya? Y este contexto finalmente se puede ver representado en la misma obra literaria. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Algo? Estoy mirando el chat por si acaso. Hasta el momento me voy entendiendo. ¿Alguna duda, algo? Nayelka. Que sí se entiende. Ya, ya, qué bueno. ¿El resto entiende? Si pueden levantar por último la manito. Sí, no. Sí, dice Amalia. Jennifer igual dice que sí. Doble sí, dijo la Jennifer. Ya. Vamos a avanzar entonces. Cualquier duda que tengan, igual pueden pararme nomás y seguimos. ¿Ya? Entonces, ya conversando un poquito de esto, entendiendo que ahora vamos a estudiar la obra, considerando aquellos factores del contexto, sociales, culturales, que van a influir en el autor al momento de elaborar una producción literaria, podemos ya apreciar una evolución en los estudios literarios que hemos estudiado. Por ejemplo, las teorías imanentistas que vimos con anterioridad en esta asignatura, donde estaba el formalismo ruso, la estilística, el estructuralismo, podíamos ver que se estudiaba la obra literaria de manera aislada, ¿cierto? Tratando de aplicar el método científico al estudio literario. Sin embargo, ahora vemos que el autor va a cobrar va a tener un rol relevante dentro de estos estudios literarios, ¿ya? Y no solo el autor, sino también el contexto que envuelve al autor al momento de elaborar su producción literaria. Y bueno, ahora entramos ya de lleno con lo que son las teorías sociológicas. Y vamos a señalar primero los principios generales de estas teorías. Primero, que la obra literaria es histórica, que se ubica en un tiempo y en un espacio, es decir, en una circunstancia, ¿cierto? Va a estar anclada siempre la obra literaria a un contexto y a un espacio.
Luego también vamos a tener que la obra literaria va a ser social, va a ser un producto social, un reflejo de las visiones de mundo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, el autor puede traspasar su propia visión de mundo dentro de la obra, o puede incluir personajes dentro de la obra propios de su contexto que tengan diferentes visiones de mundo, ¿cierto? Pero que finalmente van a remitir a este contexto, ¿cierto? Y luego que la obra literaria está escrita para la sociedad, tiene una función y una finalidad social. Por ejemplo, tenemos en la España medieval algunas obras que tienen un fin moralizante, un fin de educar, un fin pedagógico, que eran elaboradas por miembros de la Iglesia. Por ejemplo, hay una obra que se llama Milagros de Nuestra Señora, que la escribió Gonzalo de Berceo, que era un religioso. En él, en esa obra, la verdad que utiliza recursos poéticos muy bonitos, está muy bien escrita. Eh, Él va contando distintos milagros que realizó la Virgen para con sus devotos, ¿ya? Entonces, al final, lo que él busca, bueno, todos esos textos terminaban como con una moraleja, como con una moraleja de lo que tenían que hacer los devotos para poder recibir ese favor de la Virgen, un favor de la Virgen. Entonces, al final, esa obra dentro de la sociedad de su época tenía efectivamente este rol pedagógico, este rol de educar a las personas de esa sociedad. ¿Ya? A eso se hace referencia con que finalmente la obra literaria va a estar escrita para la sociedad. Asimismo, la literatura ha tenido, la verdad, un rol un rol pedagógico a lo largo de distintas épocas. Eh, Muchas obras de repente están escritas con la intención de generar una reacción en la sociedad, que la sociedad actúe de una manera determinada. Por eso es importante igual siempre estar leyendo las obras con un sentido crítico. Ya, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí, ¿no? Ya, avanzamos entonces. Si alguien tiene alguna duda, me avisa. Y tenemos después ya los distintos referentes que van a ser estudiados en asignatura dentro de las teorías sociológicas. Tenemos a George Lukács, a Lucien Goldman y a Mikhail Bakhtin. ¿Ya? Aquí tenemos los rostros de cada uno. Primero vamos a ver a Lukács. Para Lukács, el desarrollo económico y social más la concepción del mundo van a influir en la forma artística. ¿Ya? Entonces aquí, el contexto, la concepción de mundo del autor o de los personajes o de las distintas personas que él tome y, a ver, ¿cómo lo explico? Bueno, es lo que les decía recién, pues, que por ejemplo en una obra podemos ver distintas visiones de mundo dependiendo de las características que tengan los personajes que están dentro de la obra, ¿cierto? Entonces, el autor puede plasmar su propia visión de mundo de lleno en la obra o también puede incluir otras visiones de mundo de otras personas por medio de personajes en la obra. ¿Ya? Entonces sería que el contexto finalmente y la forma de ver este contexto influyen en la forma artística, es decir, en la obra literaria. Y aquí tenemos los principios teóricos, que la novela, primero, refleja la realidad de manera superficial y de manera profunda, es decir, refleja la realidad en su cotidianidad, puede ser, en las cosas que hacen las personas, en la ropa que utilizan, en los lugares, etcétera, pero también profundamente, que ahí puede corresponder quizás con las características de la sociedad, los problemas sociales que se evidencian, la crisis humana que haya quizás en algún momento determinado de la historia, problemas que tenga el personaje con su propia interioridad, etcétera, ¿ya? Entonces la novela va a reflejar la realidad. También va a evidenciar las tensiones presentes en la sociedad, precisamente porque va a reflejar la realidad, ¿cierto? Nosotros podemos ver muchas veces que en las obras se presentan problemas
que efectivamente ocurrieron en algún momento determinado. Por ejemplo, acá, si no me equivoco, la profe les daba el ejemplo de que mientras, de repente, por ejemplo, mientras ocurría el estallido social, uno iba a la librería y podía ver incluso obras donde ya se abordaba el estallido social, ¿cierto? Evidenciando estas tensiones presentes en la sociedad. Luego tenemos que la evolución literaria va de la mano con la evolución social, ¿cierto? A medida que la sociedad avanza, que la sociedad evoluciona, como finalmente son las mismas personas de esta sociedad las que elaboran estas construcciones literarias, estas obras literarias, la literatura igual va a ir avanzando, ¿cierto? La literatura no va a ser estática, no va, un género que comience quizá en un momento determinado puede ir evolucionando a lo largo del tiempo, no va a ser siempre de la misma manera, no se va a contextualizar siempre en una misma época, ¿ya? Y luego tenemos que a cada momento de la historia se le puede asociar una forma literaria. Lo mismo que conversábamos, a medida que vaya evolucionando la sociedad, va a ir evolucionando la literatura. Entonces, si la sociedad evoluciona o si la historia cambia, las formas literarias también van a ir cambiando porque la literatura va a ir evolucionando. Y la historización de las categorías literarias se va a relacionar con los géneros literarios. Y aquí estaba igual un ejemplo que también les comentaba, si no me equivoco, la profe, no sé si con estos ejemplos puntuales, no recuerdo bien, pero que en la Edad Antigua, por ejemplo, podemos ver a la epopeya, ¿cierto? Acá tenemos la Odisea. Y luego en la Edad Media podemos encontrar los cantares de gesta, donde tenemos, por ejemplo, el cantar de Mío Cid, ¿ya? Y finalmente estas obras van a reflejar el contexto también en el que fueron escritas. Por ejemplo, en la Odisea podemos ver la presencia de la mención de dioses, ¿cierto? Dioses propios de la mitología griega. Mientras que aquí, en el Cantar del Mío Cid, ya vamos a tener otro tipo de personajes. Por ejemplo, ya no vamos a tener al héroe como nos lo presentaba la Odisea o la epopeya, sino que ya se nos va a presentar un caballero, un caballero que va a ser cristiano, por lo menos acá en el Mío Cid, y va a ir demostrando ya diferencias con respecto al contexto. Solamente con leer la obra nosotros podemos acceder al contexto que influenció su creación. Hasta ahí, ¿alguna duda o no? Sí, no, todo claro, están ahí. No tengo dudas. Nayerka, vi que No prendiste el sé, micrófono. ¿se escucha o no? ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Ah, ya, es que le quebré el micrófono de casualidad al micrófono, o sea, al audífono. ¿Se No tengo entiende o dudas. no? ¿O ibas a señalar alguna duda? No, es que con ese ejemplo entendí lo que decías de que mientras iba como evolucionando la historia o la sociedad, evolucionaba la literatura. Si tienes, ¿quieres que explique eso de nuevo? ¿O qué? Es No. que te escuché un poquito corto. No, sí entendí. Creo que Ya. la Caro levantó la mano. Ah, ya. Yo tengo una duda. Sí, sí. Dime. Es que no sé si lo entendí bien, pero es como de que dentro del mismo texto se puede extraer el contexto de producción. Claro, porque el texto te va entregando claves acerca de ese contexto de producción, po. Por ejemplo, volvamos a este ejemplo. Si empezamos a leer una obra donde aparece un caballero con armadura, a eso me refiero con caballero, y va a enfrentar a distintos, no sé, en el caso del mío Cid, se enfrenta a distintos, ¿cómo lo digo para que se entienda para todos? A personas, por ejemplo, en ese tiempo en España España estaba como invadida o habían muchas personas árabes dentro del territorio español, ¿ya? Entonces,
una de las cosas que hace Rodrigo Díaz de Vivar, que es el mío Cid, es ir y con algunos hace alianza, a otros les va a quitar territorios y así, ya dentro de este contexto de que son caballeros con armadura y sus hijas son unas doncellas. Todos esos elementos te sitúan en un contexto determinado, ¿cierto? ¿Qué podemos relacionar en este caso con el contexto de producción? Porque precisamente este texto corresponde a la Edad Media en España. No sé si me explico. Carolina. Sí, lo entiendo. Gracias. Son como claves que nos entregan los textos que podemos ir asociando al contexto. Y que al final son cosas que influyeron en el autor para elaborar este texto, quizás no de manera consciente. Quizás el autor, la persona que escribió El Cantar del Mío Cid, no dice, voy a escribir un cantar de gesta donde incorpore estos elementos que son propios de mi época para que las otras personas cuando lo vean, cuando lo lean o cuando lo escuchen, digan, sí, mira, es esta época, ¿no? Esta persona debe haber compuesto este cantar sin haber pensado de manera consciente la inclusión de estos elementos como lo estamos estudiando ahora, ¿ya? No sé si me di a entender. ¿Sí? Sí, me dice Amalia. Ya, bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos el método de Lukács, ¿ya? Primero, determinar intuitivamente las características generales de una época, como lo que conversábamos recién con el mío Cid, ¿cierto? La presencia de caballeros, de doncellas, la presencia de algunos reyes o autoridades árabes, te pueden situar en un contexto, ¿cierto? Y elaborar conceptos generales de esa época y aplicar los conceptos a la obra en cuestión. Aquí es importante que no vean conceptos necesariamente como una palabra. No es como que nos estemos refiriendo a que hay una palabra de tal contexto de la historia presente en el texto que nos hace entender que el contexto de producción va a ser tal porque esa palabra pertenece a tal zona geográfica en tal año. Ya, por ejemplo, la profe les daba el ejemplo del pullover, ¿cierto? Que es, era una palabra que, si no me equivoco, significaba chaleco en Argentina. Y que eso nos puede ayudar a contextualizar, a identificar esta época, ¿cierto? Este contexto con el que se relaciona la obra. Pero no lo vean solo como un concepto, sí, esos conceptos pueden servir, pero véanlo como distintos elementos que están presentes en una obra que nos permiten identificar, finalmente, reafirmar cuál es la época o el contexto en el que se enmarca esta obra. Así, ese es el enfoque que le tienen que dar. Ya no lo vean como un concepto y relacionarlo con una palabra puntualmente, sino verlo como los distintos elementos de una época que pueden estar presentes en la obra, que se pueden relacionar con el contexto finalmente, con el contexto que influyó en el autor al momento de escribir esta obra. ¿Se entendió eso o no? Quizás me di muchas vueltas. ¿Se entendió bien? ¿Sí, no? Sí, Bueno, se entiende. ya, gracias. Ya. Y después reconocer la forma literaria propia de cada época. Y aquí vamos a ver un video que hizo la profe para que ustedes fueran aplicando estos métodos, ¿cierto? Vamos a aplicar esos métodos ahora, con base en el video, ¿ya? Vamos a aplicar puntualmente el de Lukács a el video de la profe donde relata la leyenda del monje. ¿Me avisan si se escucha? ¿Se escuchó? No, no se escucha. ¿Se escuchó o no se escuchó?
Ya, a ver, voy a tratar de compartir de nuevo. Incluir equipo del sur. Y ahora debería escucharse. Cuenta la historia. ¿Ahí se escuchó? ¿Que decía cuenta la historia? ¿O no? Sí, sí, sí. Ahí se escuchó. Ya. Ya voy a ponerle play y para que lo veamos, ¿ya? Cuenta la historia de un monje que llegó en la época del salitre a Taltal. Este religioso de tez morena llegó al puerto que era gobernado por los señores del salitre, en su mayoría ingleses y de creencias muy rígidas. El religioso trató de ayudar a la gente tendiéndole la mano, sobre todo a la gente más pobre, situación que no fue bien vista por las autoridades de la época. Su presencia incomodaba a los terratenientes del caliche, quienes vieron en él a un problema, por lo que luego de hacerle la vida imposible, lograron expulsarlo de la ciudad. Tras esto, el religioso caminó hasta la cumbre del Cerro de la Virgen, enviando desde allí sus ahora temidas palabras. Taltal, ciudad maldita, se quemarán 7 esquinas y la última será tu iglesia. Toda la rabia y la pena de un hombre de fe que intentó hacer su trabajo, pero que fue brutalmente frenado en sus intenciones. La profecía se ha cumplido y 7 grandes incendios han dejado descubiertas 7 esquinas de Taltal. Finalmente, el incendio de la iglesia de Taltal completó el designio de este monje legendario. Cuenta la leyenda que el día antes del gran incendio, el monje rondó la iglesia. Existen testimonios fotográficos de este acontecer. Ya, se escuchó bien, ¿cierto? Se me cayó. Perdón, pero ya volví. Cerré sin querer. Están ahí, ¿cierto? ¿No se fueron? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Vamos a volver a proyectar. Ya, entonces. Ya vimos, oímos el relato, ¿cierto? Oímos la leyenda del monje de tal tal. De acuerdo con el relato que escucharon, ¿cuáles creen que son las características generales de la época? ¿En qué época se sitúa? De la salitrera, ¿no? Sí, entre las salitreras. Y también entrega una información como más puntual del lugar, ¿cierto? Voy a ver el chat. Señala que en las salitreras, pero puede ser en las salitreras que habían en Iquique, en en qué lugar se sitúa esta leyenda. En Taltal. Tal, tal, ¿cierto? Ya, entonces eso podríamos ya situarlo como nos ayuda a situarnos en esta época, ¿cierto? De manera general. La época de las salitreras, en tal, tal. Ahora, ¿qué conceptos, o como dijimos ya, elementos presenta el relato que nos remiten al contexto, a la época en el que se sitúa, con el que se relaciona esta obra? ¿Qué elementos del contexto podemos apreciar en este relato? Menciona varias cosas. ¿A alguien se le ocurre? Melanie, una consulta, ¿estás proyectando
o algo. ¿Sí? ¿No se ve? A mí se me quedó pegada la pantalla así como con la imagen cuando te caíste y ya no se me ha despegado. No sé si seré la única. Sí, a ¿Dice mí me algo? pasa así como pegada. Sí, ¿qué les aparece pegado? No, Ahora sí se ve el PPT, Canvas. ya dice aplicación y aparecen 3 cuadraditos en la pantalla. ¿Los ven o no? Y un niño pensando. Sí, por lo menos a mí se me despegó ya. Ya. Ya, entonces, ¿qué conceptos o qué elementos de la época o del contexto podemos identificar en el relato que escuchamos? ¿Se les ocurre algo? Sí, ¿no? Por último, inténtenlo. Sebastián, ¿se te ocurre algo? ¿Qué cosa, además de que diga que esta leyenda se enmarca dentro de la época de las salitreras en Taltal, nos ayuda a comprender el contexto? ¿O son pistas sobre el contexto con el que se relaciona la obra? ¿A alguien se le ocurre? Javiera, ¿se te ocurre algo? Podríamos verlo por segunda vez. Es que, por ejemplo, yo como que como que no retení tantos conceptos así clave. Ya, Entonces, ya, no sé, como veámoslo de que no se nuevo. me ocurre. Veámoslo de nuevo. Ah, ya. Ahora lo voy a poner, ¿ya? 1, 2, 3. ¿Se No se escucha? escucha. No, no está compartiendo. Ya. Cuenta la historia de un monje que llegó en la época del salitre a Taltal. Este religioso de tez morena llegó al puerto que era gobernado por los señores del salitre, en su mayoría ingleses y de creencias muy rígidas. El religioso trató de ayudar a la gente tendiéndole la mano, sobre todo a la gente más pobre, situación que no fue bien vista por las autoridades de la época. Su presencia incomodaba a los terratenientes del caliche, quienes vieron en él a un problema, por lo que luego de hacerle la vida imposible, lograron expulsarlo de la ciudad. Tras esto, el religioso caminó hasta la cumbre del Cerro de la Virgen, enviando desde allí sus ahora temidas palabras: Taltal, ciudad maldita, se quemarán 7 esquinas y la última será tu iglesia. Toda la rabia y la pena de un hombre de fe que intentó hacer su trabajo, pero que fue brutalmente frenado en sus intenciones. La profecía se ha cumplido y 7 grandes incendios han dejado descubiertas 7 esquinas de Taltal. Finalmente, el incendio de la iglesia de Taltal completó el designio de este monje legendario. Cuenta la leyenda que el día antes del gran incendio, el monje rondó la iglesia. Existen testimonios fotográficos de este acontecer. Ya. Entonces, ahora, ¿se les ocurre algunos elementos que remitan al contexto que puede Sí, haber se me influido? señores ingleses, como que eran ¿Ya? los ¿Y que quiénes son esos señores ingleses? eran como los jefes del lugar por el momento, o sea, en esa época. Claro, son los terratenientes, ¿cierto? Los dueños del salitre. Nayel, ¿qué ibas a decir algo? Sí, cuando dice que
hasta el momento han habido tantos incendios en Taltal, es como que ahí está diciendo como que fue algo que ya se dijo y ya pasó. No sé si me doy a entender. ¿Ya? Que puede ser como que también contextualice la época, que en ese tiempo como las palabras de un sacerdote tenía como mayor peso que ahora. Ya, sí, puede ser también una perspectiva. ¿Alguien más? ¿A alguien más se le ocurre algo? Ya. Bueno, después tenemos la forma literaria. ¿Qué forma literaria es? ¿Con qué forma literaria se corresponde el relato que escuchamos recién? Se Una refiere leyenda, como ¿no? al género. Ay, lo siento. Sí, es una leyenda. Gisela, ¿ibas a decir algo más? Ah, sí, es que no había entendido si forma literaria era el género, pero era como para decir leyenda igual, pero era más que todo que no entendía bien la forma literaria, pero ya lo expliqué. Sí, es como la forma literaria es como el género, ¿ya? En este caso sería una leyenda, es como el tipo de texto literario, ¿ya? Una leyenda. Bueno, aquí después les tengo como las respuestas. Características generales de la época. Nos podemos entonces poner en contexto como de manera muy general en la época del salitre en tal tal, ¿cierto? Como lo comentábamos ya. Y después tenemos estos elementos de la época o del contexto que se ven en la obra, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, que se menciona al caliche y al salitre, ¿cierto? Esta mención de estos recursos. Al final, el caliche es de donde se extrae el salitre, ¿cierto? Que es un recurso que es bien. Después teníamos lo que dijo la compañera, los jefes del salitre, ¿cierto? Que son estos ingleses terratenientes. Tenemos cosas que remiten también al contexto, ¿cierto? La presencia de un monje, de una iglesia, porque es importante entender esto, porque dice iglesia, ¿ya? No dice mezquita, no dice, no sé, sigurat, pirámide, cosas que pueden remitir a otro contexto, ya nos habla de iglesia. Entonces podemos realizar al tiro esta asociación con el cristianismo, ¿cierto? Y también después tenemos que menciona al Cerro La Virgen, ¿cierto? Y ahí podríamos establecer ya una relación mucho más profunda, no solo con el cristianismo, sino también con el catolicismo, ¿cierto? Y a su vez podemos apreciar un poco la religión que estaba presente en este contexto, ¿cierto? En este contexto al que remite la obra. Estos son algunos de los elementos propios del contexto que están presentes en la obra, ¿cierto? Y bueno, después tenemos la forma literaria, que vendría siendo la leyenda, ¿cierto? Al final, la leyenda es una forma literaria que no es propia de un momento específico de la historia, sino que la leyenda se va presentando a lo largo de la historia en distintos lugares del mundo y tiene distintas formas al final. Podemos tener incluso, por ejemplo, leyendas dentro de un mismo país, que el personaje de la leyenda quizá va a ser el mismo, y a lo largo del país la leyenda va a ir cambiando, ¿cierto? De acuerdo con el contexto en el que se va situando. En este caso, esta leyenda en particular es súper interesante. Yo estuve investigando un poquito al respecto y después estuve hablando un poco con la profe, que la profe es de Taltal, por si alguien no lo sabía. Entonces la profe tiene como más conocimiento respecto a estos tipos de relatos propios de la zona donde ella vive. Y efectivamente esta es una leyenda, esta leyenda del monje, es una leyenda que había estado pasando de boca en boca por mucho tiempo y resulta que efectivamente después esta leyenda se hizo real. Efectivamente se quemaron estas 7 esquinas y si no me equivoco el año 2006 la iglesia de tal tal acabó quemándose. Y ahí esta leyenda, ¿cierto? Es que al final estaba ahí entre las personas, tomó mucha más fuerza.
tomó mucha más vida y se asoció al tiro a este incidente que hubo con la iglesia en Taltal, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, respecto a lo que les comentaba recién de esta transformación de las leyendas que pueden ir tomando distintas formas según el lugar donde está, podemos ver, por ejemplo, la leyenda de La Llorona, ¿ya? Que está presente, por ejemplo, en México, está presente en Argentina, está presente en distintos países de Latinoamérica, aquí en Chile. Incluso esa leyenda puede ir cambiando. En el sur puede ser contada de una forma, en la zona centro puede ser contada de otra forma, aquí en la zona norte puede ser conocida de otra forma. Entonces, al final, todo este tema de las leyendas es súper, súper interesante y se relacionan estrechamente con el contexto en el que se producen. ¿Ya? Por ejemplo, el Cerro La Virgen es un lugar real y concreto que existe hasta la fecha, ¿ya? En Taltal. Es un cerro donde la profe me contaba que hay una virgen como arriba del cerro, desde donde se puede ver casi todo Taltal. Entonces, al final, todo esto son elementos que nos remiten a ese contexto y que nos muestran, por ejemplo, en este caso de la leyenda, una relación muy estrecha con la realidad, ¿cierto? Eso, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Nayelka dice que sí. Tenemos que hacer un recreo, porque es uno de los requerimientos que pusieron cuando empezó la ayudantía oficialmente desde la universidad. Entonces vamos a tomar un recreo de 10 minutos, ¿ya? Volvemos. Hasta las 18:03. ¿Ya? Y ahí volvemos porque todavía nos falta ver a los otros dos autores y aplicar los otros dos métodos. ¿Ya? Así que un recreo y nos vemos a la vuelta.
Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ya, es que recién como que se me cayó el internet justo cuando iba a empezar y exploté un poco. Ya, vamos a retomar entonces. ¿Estoy compartiendo pantalla todavía o no? Sí, Ya, entonces, avanzamos. Lucien Goldman, ¿ya? Lo que él va a postular va a ser que existe una relación entre la vida social y la creación literaria. ¿Ya? Se va a enfocar finalmente en buscar esta relación entre la vida social y la creación literaria. Para él, la literatura y la filosofía, desde su perspectiva, van a ser expresiones de una visión de mundo. Es decir, que finalmente, si nos enfocamos en la literatura, la obra literaria va a ser una expresión de la manera de concebir el mundo, de esta forma de ver el mundo, ya que quizá va a tener el autor. Luego tenemos los principios teóricos. Discernir, que en este contexto puede ser similar a identificar, en la obra la expresión de una visión de mundo, que se identifica con el sistema de pensamiento de un grupo de personas sometidas a condiciones económicas y sociales similares. ¿Ya? Entonces, para él, en una obra, uno va a poder discernir la visión de mundo que se expresa a través de esa obra. Y esta visión de mundo que se expresa a través de la obra va a coincidir con la manera de ver el mundo o con la manera de pensar de personas que forman parte de la sociedad y que van a compartir condiciones económicas o sociales similares, ya que van a compartir finalmente una forma de vida similar. ¿Ya? Eso por un lado, dentro de sus principios teóricos. Y por el otro lado, que la narrativa va a nacer del descontento afectivo de los hombres la narrativa nace del contexto afectivo de los individuos. Ya la narrativa va a nacer del descontento finalmente de los hombres. Y acá igual la profe lo relacionaba con un comentario que había hecho una compañera, ¿cierto? De que finalmente aquí podíamos apreciar que en algunas obras se podía criticar, ¿cierto? A la sociedad, por ejemplo. Podía manifestarse esto con un sentido crítico, ¿ya? Pero no es el único enfoque que se le puede dar, por si acaso, para que igual lo tengan en cuenta y puedan después ir relacionando esto con otros textos. El método, pongan atención para que después traten de aplicarlo en el relato que vamos a escuchar a continuación. ¿Ya? Primero, buscar la coherencia interna de la obra y su modelo estructural, el contenido de la obra y su forma, ¿cierto? Una coherencia entre ambos, una coherencia entre el fondo y la forma. Y entre el contenido y la forma. Una estructura que cubra e informe de la totalidad del texto. Luego tenemos como punto 2, explicar o buscar una relación exterior distinta a la obra, que mantenga una relación con la obra concomitante, homóloga o de funcionalidad, ¿ya? Con esta obra. Entonces, vamos a ver ahora el video. Pongan atención a cada una de las cosas y después vamos a aplicar el método, ¿ya? Makemake, el creador del mundo. ¿Escuchan? Makemake se encontró ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¿Sí, no? ¿O no se escucha? ¿Escucharon recién? Se escucha, pero un poco bajito. Sí, no sé por qué se escucha tan bajo si tengo todo al 100. Ya, pero traten de poner... A ver acá. No, de poner atención lo más posible. Makemake, el creador del mundo.
Makemake se encontraba solitario y aburrido. Veía la tierra que había creado, llena de plantas y animales, pero sentía que faltaba algo. Cierto día, tomó por casualidad una calabaza que estaba llena de agua y al mirar dentro de ella, vio con asombro que se reflejaba su rostro en el agua. Sorprendido por este descubrimiento, saludó a su propia imagen, diciendo: «Saludado seas, eres hermoso y parecido a mí». En ese preciso instante, un pájaro se posó sobre su hombro derecho, causando asombro en Makemake, al ver que su reflejo en el agua aparecía con un pico, alas y plumas. Tomó el reflejo y el pájaro y los unió, naciendo así su primogénito. Después de algún tiempo, pensó crear a un ser a su imagen, que supiera hablar y pensar como él lo deseaba. Probó fecundar una piedra, pero ésta no se formó como él lo deseaba. Probó fecundar las aguas del mar, las que se poblaron de peces. Finalmente, Makemake hizo fecundar el hoyo de una piedra en el que había tierra colorada, resultando de esta mezcla la formación del hombre. Makemake estaba contento, pues veía que el hombre estaba bien formado a su semejanza, pudiendo hablar y pensar. Después de un tiempo, se dio cuenta de que el hombre se encontraba solitario, y eso no le pareció bien. Hizo dormir al hombre y una vez dormido, hizo fecundar la costilla izquierda, creando así a la mujer. Makemake les dijo: «Divina, divina, Hakapiro, eahue», palabras del pascuense antiguo que aún no han sido traducidas. Esta es la versión de Federico Federmeier. Ya. ¿Pudieron escucharlo bien, cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Lo escucharon bien? Sí, ¿Están sí, ahí? sí, escucho. Sí. Ya, gracias. Ya. Entonces, avanzamos. Aplicación. Primero, la coherencia interna de la obra y su modelo estructural. ¿Qué podemos decir al respecto? El contenido de la obra y el modelo estructural. ¿Qué tipo de texto es el que acabamos de escuchar? ¿Una leyenda o no? No, Un mito. un mito. El mito y la leyenda son dos tipos de textos diferentes. ¿Saben cuál es la diferencia entre el mito y la leyenda? Que el mito trata de dar explicación a algo. ¿Ya? ¿Y la leyenda? Cuenta como hechos paranormales, así como, por ejemplo, no sé, paranormales, por decirlo así, como suceso específico. Ya, ya. Al final, los mitos son relatos que nacen en la tradición oral y que nacen con la finalidad de dar respuesta a las dudas existenciales que que tenían los primeros hombres. ¿Ya? Eso va a ser un mito. Mientras que la leyenda se asocia más como a la cultura o al folclore de una sociedad particular, donde también en muchas oportunidades buscan dar como respuestas a cuestiones que ocurren, pero no como los mitos, sino, por ejemplo, no sé, pues la leyenda del Trauco en el sur, ¿cierto? Esta leyenda surge porque de repente algunas chicas quedaban embarazadas, ¿cierto? Y para no decir que no, es que, no sé, tuve relaciones con tal persona, bla, 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 y no tener esas represalias era como, no, fue el trauco, ¿ya? A eso hace más referencia la leyenda, no hace referencia a responder estas dudas existenciales del hombre dentro de las primeras civilizaciones.
Ya, entonces, esto sería un mito, ¿cierto? Ese sería como su modelo estructural. Y si consideramos que ese es su modelo estructural, entonces habría una coherencia entre el contenido, entre lo que nos cuenta, con el modelo. ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que nos cuenta este mito? Este relato que oímos recién. El origen del hombre. El origen del hombre, ¿cierto? Entonces estaría remontándose a responder una de esas preguntas existenciales que tenían los hombres en las primeras civilizaciones, ¿cierto? Sí. Y por ende, entonces, dejando este punto de lado, ¿ahí se entendió o queda alguna duda respecto a eso? Estoy viendo el chat. ¿Alguna duda? ¿Sí, no? ¿Todo claro? Ya, avanzamos entonces. Bueno, después tenemos la relación exterior a la obra bueno, ahí me falta una C, que se relacione con su estructura. ¿Qué relación exterior? ¿Con qué podemos relacionar la obra que remita finalmente a esta estructura? ¿Qué cosa del exterior pudo haber influido en la creación de este mito? La respuesta ya la dimos, así que no debería ser tan complejo poder identificarlo. ¿Qué cosa del contexto exterior ajeno a la obra podemos relacionar con ella? Con esta estructura, con un mito, ¿cierto? ¿Por qué es un mito? Porque explica los orígenes de algo, como la pregunta existencial de cómo fue creado el hombre. Claro, esa sería la relación exterior. Finalmente, ¿qué cosa del exterior se relaciona con esta obra, con su estructura? Es la búsqueda, finalmente, de resolver estas preguntas existenciales del hombre, ¿cierto? Y aquí tenemos como ya más formal la respuesta. La coherencia interna de la obra y su modelo estructural, que es un relato mitológico pascuense, ¿cierto? Y el contenido finalmente remite a que es un relato mitológico, ¿cierto? Porque nos habla sobre el origen del hombre. Y después tenemos la relación exterior a la obra que se relaciona con su estructura. ¿Qué es esto exterior a la obra que se relaciona con la estructura? Que se relaciona con que esta obra finalmente sea un mito y es finalmente la búsqueda de explicar el origen del hombre. Entonces, este mito surge desde su contexto como con la funcionalidad de explicar el origen del hombre, ¿cierto? Y aquí podemos remitir al método cuando habla sobre la funcionalidad, ¿cierto? De esa forma se puede relacionar con lo externo a la obra. ¿Queda claro todo aquí para seguir avanzando? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Ya nos queda aplicar el último Vera Bastín, aplicar el método y hablar unas cositas más y ya iríamos terminando. ¿Alguien me puede responder? Sí, sí, se entiende todo. Gracias Jennifer, Nayarka y Amalia. Ya, avanzamos entonces. Mijail Bastín. Bueno, ya lo estudiaron en el trabajo previo que realizaron en la asignatura. Y él nos señala que el lenguaje es diálogo en cuanto es diálogo con el otro, un intercambio inconcluso de voces, ¿cierto? Dentro de sus principios teóricos podemos apreciar los siguientes. Los enunciados son modelados por su entorno histórico, social y cultural, así como por las producciones en que han sido gestados, ¿cierto? Finalmente es se relaciona igual con lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Al final, el lenguaje que ocupamos, que se plasma en una obra, la forma en que el autor
expresa sus ideas mediante una obra, va a estar relacionada con este contexto histórico, social y cultural, con este contexto en el que se sitúa, ¿cierto? Luego, tenemos que la obra literaria es un sistema de signos que nunca está estático. Va a ir evolucionando, ¿cierto? La obra literaria, desde la manera en que nosotros podemos ir entendiéndola a lo largo de las distintas épocas en que una obra va siendo leída, y desde la forma en que también un género puede ir evolucionando a lo largo del tiempo. Luego, la obra literaria se caracteriza por la intertextualidad, que es algo que ustedes ya estudiaron a profundidad en la unidad previa, ¿cierto? Y que la creación de una novela no es un acto individual, sino producto del sujeto en relación con otros sujetos, ¿cierto? Sino producto de esta sociedad, de esta relación entre el sujeto con su contexto, con las otras personas, ¿cierto? No hay obra sin el otro, sin ser el otro. Y aquí está el método: establecer en qué medida la cultura popular constituye el horizonte y el material narrativo de la obra. Vayan teniendo estos métodos en cuenta para después ver el video que viene a continuación. Establecer en qué medida la cultura popular va a constituir el horizonte y el material narrativo de una obra. Es decir, cómo la cultura popular va a influir en una obra, ¿ya? Luego, determinar cuáles son los discursos que conforman la estructura de la obra, así como las visiones de mundo que compiten dialécticamente en ella, ¿ya? En una obra se nos pueden presentar distintos discursos o distintas visiones de mundo dentro de una misma obra. Y luego, descubrir las intertextualidades que dialogan al interior de la obra. Y aquí vamos a avanzar y vamos a ver el video. Estos son unos tipos españoles que simulan la labor de los juglares en la Edad Media, ¿ya? Así que vamos a verlo. La reina lo estaba oyendo desde su palacio real. Mira. ¿Se escucha? ¿Qué es esto? Sí, sí, se escucha. Ya, pongan harta atención a todo lo que van diciendo. Ya al final es como una historia. La reina lo estaba oyendo desde su palacio real. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar, y es la voz del conde Olinos, que por mí cantando está. Si es la voz del conde Olinos, yo lo mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. No le mande matar a madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, la vida me ha de quitar. Guardias mandaba la reina y al conde Olinos buscar, que lo maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantil, con gran pena, no paraba de llorar. Él murió a la medianoche, ella los gallos cantar. A ella como hija de reyes la entierran en el altar. A él como hijo de condes, 4 pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, ambos se van a juntar. La reina con gran envidia ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no paraba de llorar. De ella nació una cigüeña. De paso estamos en Extremadura. Del luncernica laudaz, vuela el uno, vuela el otro, ambos se van a juntar. Conde Olinos. ¿Dónde? Princesas, allá en lo alto. Miradlo. Conde Olinos. Adiós. Princesa.
Amaos, amaos y amaos. Adiós. Por toda la eternidad. Adiós. Ambos se van a posar y el romance aquí acabar. Tiempo. Ya. Entonces, una vez escuchado el relato, ¿cierto? Bueno, en este caso vendría a ser un romance. ¿Qué podemos decir respecto a la cultura popular como horizonte y material narrativo de la obra? ¿Cómo la cultura popular en este texto influye en la obra? Yo creo que, o sea, influye porque igual el tipo cuando está cantando habla de la reina y de los guardias y al final es como su realidad, pues, entonces es como refleja lo que está viviendo también. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más se le ocurre algo? Bueno, y respecto a los discursos y las visiones, después yo voy a dar como la retroalimentación en la diapositiva siguiente. ¿A alguien más se le ocurre en qué discurso y qué visiones de mundo se presentan en la obra? ¿Alguien pudo identificar eso? ¿Qué discursos y visiones de mundo hay presentes en lo que escuchamos recién? Podemos ver dos visiones de mundo, más o menos claras, ¿cierto? Tenemos como, se nos presentan por medio del juglar dos personajes, ¿cierto? Que son como a los que el juglar le da voz, o el hablante lírico le da voz, en este caso. Tenemos a la reina y a la hija, ¿cierto? Y las dos pueden presentar una visión diferente. ¿Qué visión tenía la madre, por ejemplo, respecto a la relación entre su hija y el conde Olinos? Ahí Nayarca dice no quería que se casara, lo mandó a matar. Claro, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no quería que se casara con él y lo mandó a matar? ¿Cuál fue la razón? Porque era pobre. Claro, o sea, más que pobre, él era un conde, ¿ya? Un conde tampoco es una persona pobre, pero no era de la misma... Era un conde al final igual es una persona de la nobleza, pero no tiene un estatus tan alto como un rey o una reina, o en este caso la hija, que era una hija de una reina, entonces era una princesa, ¿ya? Al final su título de conde no era suficiente para la madre, para que ella, para decir que, para autorizar al conde para poder contraer matrimonio con su hija, ¿cierto? Entonces la mamá, la reina, podemos decir que tenía una mirada quizás muy clasista, muy de la nobleza, ¿cierto? Muy estricta, mientras que la hija tenía una visión de mundo diferente, ¿cierto? Para ella no era importante, según la visión de mundo de la hija, no era tan importante que finalmente la persona de la que ella se había enamorado o de la que estaba enamorada perteneciera a una familia, fuera hijo de un rey, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, dos visiones de mundo diferentes dentro de
de un mismo texto, ¿cierto? Y luego tenemos intertextualidades en la obra. Igual esto aplicar el método a este texto está un poquito más difícil, ¿ya? ¿Logran identificar alguna intertextualidad? Romeo y Julieta, ¿no? Puede ser desde alguna perspectiva, si se fundamenta bien, si lo tomas como para analizarlo y lo logras fundamentar bien, podrías tomarlo como intertextualidad, pero habría que profundizar más ahí. Profundizar y fundamentar bien en qué nivel se da esa intertextualidad. Pero acá hay una intertextualidad que está súper clara, en realidad, pero tienen que conocer algunos romances para poder realizarla. Ya. Entonces vamos a avanzar. Para empezar, con respecto a la cultura popular como horizonte y material narrativo de la obra, tenemos para empezar que se toma como referente un romance, ¿ya? Al final lo que están haciendo acá los juglares, caracterizados, ¿cierto?, de la época medieval y todo eso, lo que están haciendo es recitar un romance, que es una tradición o era una costumbre que se tenía en la Edad Media en España. Ya los juglares eran las personas que se ponían en las plazas y empezaban a recitar distintos romances o incluso algunos cantares de gesta, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí en la Edad Media, en España, es donde se originan los romances. Los romances como forma literaria que pertenece al género lírico. Los romances van a ser textos escritos en verso que van a tener cualidades específicas, ¿ya? Igual lo van a ir viendo más adelante en las otras literaturas. De hecho, hay asignaturas en la carrera, ya no sé si se llamarán igual en su malla, pero por lo menos en mi malla tenía Española 1 y Española 2. Literatura Española 1 y Literatura Española 2, y ahí abordábamos los romances, etc. ¿Ya? Entonces, al final, los romances como estructura, como forma literaria, son propios de la cultura popular española y nacen en la España medieval. ¿Y qué hacen estos juglares? Finalmente toman esa estructura que forma parte de la cultura popular y la utilizan, ¿cierto? Finalmente ahí podemos ver este reflejo de la cultura popular en la obra, ¿cierto? En cuanto a la forma. Y también podemos hacer esa relación, como en cuanto más al contenido, la relación que hacía Jennifer recién, ¿ya? De los personajes y esos elementos que igual formaron parte de la cultura popular o del contexto en la España medieval, ¿ya? Y que igual se toman como referentes. Luego tenemos los discursos y visiones de mundo que componen la obra. Bueno, eso ya lo conversamos recién, la visión de mundo que se representa a través de la reina y la visión de mundo que se representa a través de la hija, ¿cierto? A la hija que no le importa, que para ella el amor es más grande o importa más el sentimiento que ella tiene que el hecho de que la persona de la que está enamorada sea un conde o sea un príncipe, ¿ya? Mientras que para la mamá ese amor era imposible solo porque la persona el hombre del que su hija estaba enamorada no cumplía con los requisitos que ella tenía, que era que fuese prácticamente como un príncipe, alguien que mereciera tener a su hija, una princesa, como esposa. Y luego tenemos las intertextualidades en la obra, que al final acá se presenta una intertextualidad literal con el romance del conde Olinos. ¿Ya? Al final, yo investigué un poco respecto al origen de este texto literario oral, y es un romance que elaboraron hace no mucho tiempo, si no me equivoco, es de 1970 y algo, si no me equivoco. Y se utiliza para la elaboración de este romance que acabamos de oír, el romance del Conde Olinos, ¿ya? Como un referente al que se hace alusión en este otro romance nuevo, ¿ya? Ahí podemos apreciar de manera clara la intertextualidad.
Y eso, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿O queda claro? Con los enredé. Por mi parte está todo claro. Qué bueno, Jennifer. Sebastián, ¿queda claro? Nicolás, Gisela, ¿todo claro? Todo claro por mí. Está claro, profe. Gracias. No me digas, profe, soy tu compañera. Bueno, profe. Sebastián, ¿estás ahí? ¿Te queda claro? No te he escuchado, entraste al principio, pero no te he escuchado, no sé si has entendido algo. Todo claro, dice Javiera por el chat. Amalia, Todo claro. ya. Sebastián, cualquier cosa me dices. Le prestaste el micro a un amigo. Ya, pero igual puedo leer el chat. ¿Ya? Si te queda todo claro, por último levántame el dedito. ¿Ya? Así que, bueno, eso. Eso hasta acá llegaría como la aplicación de los métodos. Los aplicamos a los videos que mostró la profe, que envió la profe, que realizó la profe, y también este video que en realidad para buscar videos de textos literarios orales fue difícil. Este fue como el que más pude rescatar. Así que eso. Menos mal que la profe subió los videos para apoyar. ¿Lo pone Jennifer? Ah, Sebastián pone todo bien y Jennifer pone profe multifacética. Sí, la profe multifacética. Ya, entonces, lo último, ya para terminar, sería recordarles una actividad que les mandó la profe por correo, que fue que, bueno, esta actividad en realidad surge de esta necesidad de tener material para que ustedes puedan realizar después el trabajo, ¿cierto? La última evaluación de la asignatura. Que la profe igual estuvo buscando textos orales, literarios, en internet, y la verdad es que estuvo muy difícil. La profe me dijo así como que le había costado mucho encontrar textos que tuvieran como una calidad buena y que se adaptaran a lo que queríamos realizar en la asignatura. Y yo le dije que igual, que a mí me había costado mucho encontrar textos para poder usar ahora en la ayudantía. Entonces, la profe les propuso que ustedes elaboraran los videos que van a utilizar para a realizar este análisis para la última evaluación, ¿cierto? Yo creo que esto tienen que aprovecharlo porque si no, de verdad hubiese sido muy difícil que pudiesen encontrar textos y que no se repitieran para poder realizar su análisis. Entonces, lo primero que tienen que considerar, bueno, en realidad acá la profe al hacer estos videos les mostró hasta el ejemplo de cómo hacerlo. ¿Ya? Traten de seguir este modelo de... Uy, perdón, qué tonta. Ahí está. Traten de seguir estos ejemplos, estos modelos, ¿ya? Vamos a la última. Escucho a mi papá gritando de fondo y me distraigo un poco. Ya. Entonces, primero, tienen que abordar un texto que tenga un carácter oral, ¿cierto? Acá la profe les decía que pueden narrar mitos o leyendas, declamar algún texto lírico o realizar una dramatización con un enfoque en la voz en función del género dramático, ¿cierto? Tiene que ser un texto oral y tiene que ser literario, ¿ya? Acá está como el ejemplo, la profe igual lo puso en el correo que les mandó. No tienen que presentar al grupo ni introducir el tema. Como en los videos que vimos que realizó la profe, tienen que comenzar con narrando el mito, narrando la leyenda o declamando un texto lírico. Tienen que comenzar al tiro, no tienen que realizar como una introducción previa, ¿ya? Luego, que la expresión oral sea fluida, que no se evidencie una lectura cuadrada. Como también podían ver que la profe iba narrando la leyenda, narrando el mito, y no se quedaba pegada, no se notaba que estaba leyendo, ¿ya? Traten de preocuparse porque su expresión oral sea fluida. Y tienen que participar todos los integrantes del grupo. Acá yo le preguntaba a la profe, cómo se tiene que dar esta participación? Y tienen que salir finalmente, por ejemplo, si son 3 integrantes en el grupo,
tienen que salir los 3 integrantes en el video. Se dividen quizá, no sé, pues si van a contar una leyenda, se dividen la leyenda en 3 y parte 1, después al medio comienza a relatar otro y cierra otro, ¿ya? Pero tienen que aparecer todos los integrantes del grupo en el video. Tiene que tener una duración máxima de 3 minutos y mínima de 1 minuto. Y tienen que señalar en el video el nombre del texto y su procedencia o el lugar de donde surge este relato oral, ¿cierto? Igual como lo puso en el video la profe, que salía, no sé, pues el mito de Make Make extraído de bla, bla, de tal libro, no sé, algo así, ¿ya? A eso hace referencia. Y también se admiten obras literarias de autoría personal. Si ustedes tienen algún poema, no sé, alguna leyenda que hayan escrito ustedes, no sé, rescatada, ¿cierto?, de estos relatos orales que nosotros conocemos del lugar donde vivimos, etcétera, también la pueden usar. Y la entrega de este video, para que ustedes puedan igual realizar el trabajo de análisis de estos videos, que van a tener que ver y analizar los videos de sus compañeros, va a ser el miércoles 23 de junio a las 3, a las 15 horas. Y la profe también les sugirió que podían usar Canva para poder editar su video de la manera en que ella lo hizo. Y que si algún grupo tenía algún inconveniente y no sabía cómo realizar eso, la profe iba a recibir el video listo para poder ponerle el formato en Canva y dejarlo listo. Pero para eso la recepción va a ser hasta el miércoles a las 12, ¿ya? A las 12 al mediodía. Y eso. Ah, y el video, si se lo van a mandar a la profe, tiene que estar listo. Por ejemplo, tendrían que estar ya los videos de las 3 personas, idealmente juntos en un video, y mandárselo a la profe. ¿Ya? Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda, algo que decir ya para finalizar? ¿No? No, por mi parte no. Ya, entonces mucho ánimo para este cierre de semestre. Ya, y dice Javiera que las instrucciones quedaron claras. Mucho ánimo para este cierre de semestre. Nosotros nos estaríamos viendo el próximo viernes a las 5, ¿ya? Recuerden que esa ya sería la última reunión de ayudantía oficial. Las otras serían, o sea, general, ¿ya? Las otras serían enfocadas en los exámenes. Bueno, de todas formas ya quedó todo grabado. Al principio de esta ayudantía se explicó cómo iban a funcionar las ayudantías que vienen, así que ahí cualquier compañero o compañera que no haya podido asistir hoy va a poder verlo. Y eso sería todo. Voy a dejar de grabar.